Hola vencedores, les habla Sergio Hernández. Bienvenidos a The Truth and the Way. Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para muchos cristianos es algo desconocido el significado de las palabras justo y santo. Esto es porque en la mayoría de las denominaciones cristianas existe desinformación, intencionada o no, sobre el tema. Por ejemplo, hay religiones que para declarar santo a un ser humano, primero debe estar muerto, luego debe haber hecho principalmente milagros relevantes, bien sean de sanidad u otra especie, o haber sido martirizado heroicamente por causa de la religión. Luego debe pasar por un proceso de evaluación que se lleva a cabo por un comité que va estudiando cada caso hasta cubrir los pasos necesarios para ser declarados santos por este comité o pseudo autoridad. Debe pasar por ser declarado siervo de Dios, luego venerable, luego beato y finalmente santo, proceso que cierra con la ceremonia de canonización. Este es el ritual o proceso establecido de una religión que se autodenomina cristiana, pero ¿sabes qué dice la Biblia realmente de los santos y de los justos? Quédate hasta el final del video y sabrás la verdad de lo declarado por Dios en las Sagradas Escrituras respecto a este tema. No te olvides de compartir este video con tus familiares y amigos. Recuerda que la mezquindad con la palabra de Dios solo beneficia a tu adversario, el diablo. Y si aún no te has suscrito al canal, es buen momento para hacerlo. Para iniciar este estudio, entendamos el significado de la palabra santo. Según el diccionario de la Real Academia Española, santo o santa es un adjetivo y la primera acepción es perfecto y libre de toda culpa. Desde la segunda acepción hasta la última, ya son referencias religiosas asociadas a la llamada Santa Iglesia. Por ejemplo, la segunda acepción dice: en el mundo cristiano, dicho de una persona declarada santa por la Iglesia, que manda que se le dé culto universalmente, es decir, un llamado a la idolatría. La décima acepción dice uso por la Iglesia Católica como calificativo aplicado a sí misma, es decir, una autoproclamación apóstata de esta religión, pues no está ajustada a la verdad bíblica. Toda esa religiosidad es solo para apuntalar la idolatría que ha sido diseminada en el mundo asociada a las imágenes hechas por los hombres con sus manos, a las cuales les rinden culto y honra. Pero oigan qué dice Jesús de Nazaret acerca de la santificación. Jesús de Nazaret, antes de ser sometido al sacrificio en la cruz, oró a Dios y dentro de la oración pide a su Padre diciendo en Juan capítulo 17, versículos del 17 al 19, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Cristo dijo que Él sería santificado a sí mismo. Él se refería a su sacrificio en la cruz y su posterior resurrección. Cuando una persona conoce la verdad y confiesa Romanos 10:9, automáticamente recibe en ese preciso instante el Espíritu Santo y con ello recibe la santidad y pasa a ser hijo de Dios. Y créanme o no, no existe hijo de Dios que no sea santo. Es por ello que cada vez que Pablo se refiere en sus cartas a la iglesia usa la palabra griega hagios. Hagios es sagrado, santísimo, santo o santa. Y cuando se refiere a que hemos sido ya santificados, usa la palabra hagiazo. Hagiazo es hacer santo, purificar o consagrar mentalmente, venerar, santificar, santo o santificado. Oigan esta maravillosa declaración de Pablo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2.
a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dios establece en las Sagradas Escrituras, por medio de Pablo, que todos los santos son aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús. Como ya les mencioné, eso solo se logra confesando Romanos 19. Y pasamos a ser santos con todos los que en cualquier lugar o parte del mundo invocan al Señor Jesucristo como su Señor. No hace falta que muramos o que realicemos rituales especiales, un estudio de teólogos que certifiquen que hayamos hecho grandes milagros en el mundo, que por cierto, los milagros deben ser hechos por la persona ya muerta, y peor aún, para que las personas seamos declaradas santas, es necesario que seamos declarados santos por gente que seguramente no son para nada santos. No, señor, no hace falta nada de eso. La santidad no depende de hombres religiosos o de religión, ni siquiera depende de tu comportamiento previo, pues cuando llegamos a los pies de Cristo, no llegamos precisamente porque seamos puros y lo merezcamos porque sí, o por retribución recíproca, o mucho menos por pago. No, no es por nuestra obra, es decir, por lo bueno, bondadoso o bien portados que hayamos sido. Al contrario, éramos pecadores, sin vida, sin amor y sin Dios. Porque la salvación y la santidad se reciben por gracia, no por obras o por estar limpios previamente, sino precisamente porque necesitábamos ser limpiados y no teníamos cómo pagar el precio, y Cristo lo pagó por nosotros de forma voluntaria, por amor, y Él es el que nos lava por su sangre de toda esa inmundicia anterior, perdonando todos nuestros pecados, con lo cual a su vez nos hace justos. Ahora veamos qué significa justo según el diccionario español. Justo, que obra según justicia y razón. Arreglado a justicia y razón, que vive según la ley de Dios. Esas son las tres acepciones principales. Por ahora usaremos la segunda acepción porque en el caso de los miembros de la Iglesia de Cristo, todos fuimos arreglados por Jesucristo a razón y justicia. Porque veníamos dañados por el pecado, y al declarar a Cristo como nuestro Señor y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos, somos reparados al ser llenos del Espíritu Santo. Por eso declara la Escritura que ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora bien, según las Sagradas Escrituras, para nosotros ser declarados santos y justos, no es necesario que estemos muertos, ni hasta ese momento haber hecho o realizado milagro alguno. El milagro lo hacen Dios y Cristo en nuestra vida, trayéndonos de las tinieblas a su luz admirable, de muerte a vida, haciéndonos el honor de asimismo ser hechos hijos de Dios por Cristo y herederos y coherederos de las promesas de Dios y su reino. Fíjense que Pablo, cuando escribió en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 27, dice: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Esta carta de Tesalonicenses debía ser leída a todos los miembros de la iglesia, no a todos los muertos que hubiesen hecho milagros o hubiesen sido mártires y que hubiesen pasado por el proceso de ser declarados por alguna pseudoautoridad, siervo de Dios, venerable, beato y finalmente santo. Nada de esa basura. Porque de paso hay que aclarar que esas cartas que escribió Pablo son las bases doctrinales de la iglesia de Cristo, que de nada servirían tratar de enseñárselas a muerto alguno.
se refería a que esa carta fuese leída a todos los miembros de la Iglesia de Cristo, los cuales, al haberle confesado como su Señor, ya son santos y han sido santificados por Dios según la respuesta divina de Dios a la oración de Jesucristo hecha en Juan 17, versículos 17 al 19. Recuerda, si confesaste con tu boca que Jesucristo es tu Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ya eres salvo, santo y justo. No por la justicia que es según los hombres, sino por la gracia y la justicia que es de Dios. No te dejes engañar por la religión y por los mitos y tradiciones del mundo. En el próximo video trataremos de la justicia, el juicio y qué es ser justo. Dios te bendiga.